Pues empezamos como con las pelis de Hitchcock. Primero terremoto y luego incrementa la tensión. Pero paso a paso. Primero necesitamos unas palabras sobre Józef Tiso. De hecho, su biografía es muy parecida a la de Hlinka. Entonces, es de familia pobre, le mandan a escuela, resulta que muy inteligente, empieza a recibir ayudas. Luego, gimnasio católico, decidió ser cura, al final en Viena, en Universidad Teológica, recibe doctorado, le mandan a unos sitios en Eslovaquia, y por donde va, siempre lo mismo, muy activo, lucha contra alcoholismo y otras plagas sociales. Y al final entonces la diferencia es que él no se siente eslovaco luchador. Tiso era más ciudadano de Imperio Austrohúngaro. Solamente cuando el país cae, en Checoslovaquia entre guerras, se une al Partido Popular de Hlinka. Muy diplomático, se sabe que él puede hablar con un profesor de Praga y con un campesino simple. Al final entonces mucha gente le empieza a ver como mano derecha de Hlinka y para mucha gente es obvio. Cuando Hlinka muere, Tiso tiene que ser cabeza de los Ludaci, del Partido Popular de Hlinka, y así entonces es. Tiso proclama la autonomía eslovaca 6 de octubre de 38 y enseguida empieza a imponer en Eslovaquia pues fascismo. Ya en los 30 gira bastante hacia autoritarismo diciendo en 35 una nación, un partido, un líder. Y en 35 el líder era Hlinka y entonces enseguida también crece, también impuesto por Tiso, culto de Hlinka. Y un ejemplo perfecto es una guardia, Hlinkova Garda, pero eso en detalle vamos a hablar pronto. Pero antes unas palabras sobre la primera gran prueba que le esperaba a Tiso en términos de política. Primero hay que echarle un ojo al mapa étnico de Checoslovaquia entre guerras. Solo 70% eran checos y eslovacos. En el occidente muchísimos alemanes. Y es problema de los checos. Pero miren el sur de Eslovaquia, allá viven muchísimos húngaros. Y entonces cuando viene conferencia de Múnich, Alemania se aprovecha del occidente, húngaros piensan, es el momento. Y entonces en arbitraje de Viena, en noviembre de 39, toman 20% de Eslovaquia. Para Tiso, un shock enorme. Pero aprende rápido. Y entonces cuando viene marzo 39, Hitler ya quiere vasalizar Chequia a 100% y dice a Tiso que tiene dos opciones. O declara independencia de Eslovaquia o Hungría se puede comer Eslovaquia entera. De hecho, húngaros no esperaban. Empezaron una guerra en el este de Eslovaquia, en hoy en día Ucrania occidental, al lado de ciudad llamada Užhorod. Así que Tiso regresa a Bratislava, cuenta a su partido cómo va la cosa. Y así, 15 de marzo 39, Parlamento en Bratislava oficialmente proclama la República Independiente de Eslovaquia. Y al final ni era república ni independiente. ¿Por qué no república? Pues por ejemplo sistema unipartidista, dos duches, podemos decir dos cabezas de estado, uno simbólico Hlinka y otro en práctica Tiso. Pero tal vez lo más importante son dos organizaciones. Una, la juventud de Hlinka, tipo Hitlerjugend podemos decir, y más importante todavía, la Guardia de Hlinka, el símbolo principal de que la llamada Primera República Eslovaca era en realidad país fascista. Ya se puede decir una cosa, los Ludaci, el Partido Popular, ya en los 20 tenía una tipo milicia de partido, que era bastante común de hecho en esa época. Y a base de esa milicia han creado entonces la Guardia de Hlinka, que al final podemos decir copia de la famosa SS de Alemania nazi. De Guardia de Hlinka tenía que salir eslovaco perfecto. Cabeza de la guardia se llamó Alexander Mach, un gran fan de Hitler, que nos lleva a otro cuento interesante. Al final, Tiso era un tipo fascista al estilo Salazar o Franco, pero en el Partido Popular también hubo gente como Alexander Mach y otro, más importante todavía, Wojciech Tuka. Y ellos eran nazis a 100%, querían que Eslovaquia será una copia de Alemania nazi. Y al final entonces sus peleas dentro del partido utilizaba Berlín. Si Tiso quería ser un poquito demasiado independiente, Berlín enseguida apoyaba a Tuka y Mach, que eran siempre dispuestos a tomar su lugar.
El símbolo de la influencia del nazismo en Eslovaquia es cómo se trataba a los judíos y los Roma, pero esto ya otro episodio. Tocando el tema de independencia eslovaca, pues si Berlín apoya unos contra otros dentro del partido que gobierna, esto ya no es mucha independencia, ¿verdad? Encima mandaron alemanes unos residentes y civiles y militares, no solo a embajador. Y tal vez símbolo de que Eslovaquia no era de verdad independiente, tiene que apoyar a Alemania 1 septiembre 39, invadiendo Polonia con ellos. Nos podemos preguntar qué tal la sociedad eslovaca, qué opina. Pues muchos ya, desde siempre, votaban el Partido Popular, entonces esos, me imagino, que siguen la pista. Pero también contexto de la época, amenaza de guerras, inseguridad, caen democracias por todos lados. Seguro también mucha gente pensaba, sistema autoritario entonces es sistema mejor. Al final creo que una gran parte de la sociedad eslovaca sí sigue en la dirección elegida por el Partido Popular de Hlinka. Encima, Alemania conecta la economía eslovaca a la suya, que nos muestra que Eslovaquia no era de verdad independiente, pero lo importante, si por el tema de guerras crece economía alemana, pues también crece economía eslovaca. Entonces, por ejemplo, industrialización rápida de Eslovaquia sucede. Y casi no hay desempleo, porque o la gente trabaja en la industria nueva, o por voluntario, pero se les manda también a Alemania a trabajar. Y entonces también crece la cuestión de educación, y hay teatros nuevos, cultura y todo. Entonces, primeros años Segunda Guerra Mundial, sí parece que triunfa en la dirección del Partido Popular, sí triunfa fascismo. No es la primera ni la última vez cuando una sociedad vende su libertad a largo plazo para crecimiento económico y seguridad inmediata. Pero resulta que no todo el mundo estaba contento con la situación así. Tras mío, bastante típico, un poco de edificios de los 70, vistas bastante bonitas con colinas. No está mal, esa parte al menos. Pero estamos acá por una razón muy importante para la gente local. Su orgullo, uno de los orgullos principales. Un levantamiento nacional del año 1944 contra Alemania nazi y a la vez su propio gobierno. Así entonces, vamos a ver Museo de Levantamiento Nacional Eslovaco. Bueno, de hecho ya han visto bastante del museo ya, porque la mayoría de vídeos, fotos que han visto hasta ahorita son del museo. Acá tienen la entrada y hay una cosa ya en la entrada muy interesante. Hay una pared con muchísimas balas. Resulta que hubo una metralleta alemana que disparaba 600 balas en medio minuto. Y tenemos pared con balas entonces. Resulta que hoy medio minuto es el tiempo de sacarse una selfie. Pero ¿cómo comienza toda la cuestión del levantamiento? Primera cosa, no todo el mundo estaba contento con el Partido Popular en el gobierno y la dirección que ha tomado Eslovaquia. Mucha gente no estaba contenta que Eslovaquia se separó de Checoslovaquia. Así que en Londres vive un Edward Beneš. Él era cabeza de gobierno checoslovaquio en exilio. En Eslovaquia propia había sobre todo comunistas que empiezan a formar grupos de partisanos. Encima en el este luchan eslovacos al lado de alemanes, y después de la famosa batalla de Stalingrado y pérdida alemana, muchos cambian frente y se unen con Ejército Rojo. Y entonces, fin de 43, desde centro a comunistas se ha creado un frente revolucionario. Y entonces, diciembre 43, se ha formado Gobierno Eslovaco Nacional. Todavía en secreto, pero ya se conectan, por ejemplo, con el ejército eslovaco. Resulta que había gente importante, entre ellos un Jan Golian, que decidieron también intentar cambiar régimen del Partido Popular. Dentro de unos meses viene junio 44 y lo tienen muy claro. Golian mismo es jefe de ejército en Bańska Bystrica. Allá tiene unos 10.000 soldados preparados para tomar el centro de Eslovaquia. Pero la mayoría de su ejército está en el este,
donde hubo un paso de montañas muy importante. Tomarlo significa que Ejército Rojo, que ya se acerca, podía entrar a Eslovaquia Este y ayudar a los partisanos. Mientras viene agosto y dos eventos muy importantes. Empieza el levantamiento de Varsovia y Rumanía se une con aliados. Entonces el gobierno de Tiso, en pánico, impone la ley marcial, que obviamente no ayuda a la preparación del levantamiento. Pero más importante, Alemania ha decidido entrar a Eslovaquia. Mandan ejército, 28 de agosto, alemanes ocupan Eslovaquia. Y igual, con una situación muy dura, Golian ha decidido empezar el levantamiento. Así que a las 8 de la tarde, 29 de agosto, ha dado orden empezar. Y ya, primera cosa, un fallo enorme. En el este, los jefes del ejército han dejado Eslovaquia, se han unido con Ejército Rojo y los soldados no saben qué pasa, qué hacer, al final detenidos por los alemanes. Y entonces todo el grupo en el este, más grande e importante, no participa. Igual en Banská Bystrica los 10.000 sí se levantaron. Consiguen tomar poder en Eslovaquia central, lo que ve en el mapa, y Banská Bystrica se hace capital. Primera cosa, movilización. De 10.000 pronto crece ejército a 60.000 fin de septiembre, más vienen unos 10.000 voluntarios, de hecho de toda Europa. Y entre los países que se puede ver acá, no falta España. Creo que se entiende que muchos republicanos se querían tomar venganza por la guerra civil y su pérdida. Y todo bien, pero ellos tienen que luchar contra alemanes, 48.000 soldados mejor preparados, mejor entrenados. Y por ejemplo, Golian lo entendía perfectamente. Él pensaba que el levantamiento no va a durar más de 2 semanas, de hecho. Ya cuento, ha durado 2 meses. El Ejército Rojo intentó ayudar, pero alemanes les han parado en Eslovaquia del Este. Aliados occidentales mandan aviones con algo de ayuda, pero todo era poco al final. Ya acá no voy a contarles en cada detalle cómo iban el levantamiento de cada batalla, dónde, quién, cómo y cuándo, porque al final, pues, lo mejor es visitar el museo para verlo todo. Pero quiero contarles sobre un detalle muy particular, la rol de mujeres. Es que resulta que había muchísimas fotos, muchos cuentos de mujeres, y no sé si es a propósito la idea del museo o de verdad tantas mujeres tomaron parte en el levantamiento. Lo único es que no es típico en museos sobre guerras hablar tanto sobre mujer. Vicky, encantada, y para ser honesto, yo bastante encantado también. Hay que tocar en 2 detalles más muy importantes. Primero, el gobierno eslovaco nacional, la cabeza del levantamiento, dice que no son un gobierno diferente de Eslovaquia independiente, sino son continuación de Checoslovaquia de antes de Conferencia de Múnich. Y entonces el régimen de Tiso utiliza una palabra checo-bolchevismo para descreditar el levantamiento. Y contra ellos van los guardias de Hlinka. Y resulta que eran tan brutales como alemanes. Con tiempo entonces se vuelven símbolo principal y más odiado del régimen de Tiso. Por segundo, los alemanes. Pues acá nada nuevo. Masacres, sadismo, crueldad, ejecuciones masivas, destrucción de pueblos que ayudan a la resistencia. Entonces lo mismo como otros sitios. Banská Bystrica, 2 meses después del comienzo del levantamiento, después de bombardearla, se rinde oficialmente. Golian ha dado orden a todos los partisanos huir a las montañas, así que de una manera de entenderlo, el levantamiento no ha parado. Hasta 45 había gente luchando en las montañas. El propio Golian se ha escondido en un pueblo donde ya 3 de noviembre le han encontrado alemanes. Pueblo destruido, Golian mandado a un campo de concentración donde le han matado. Hoy 2 sitios de ejecuciones masivas son símbolos importantes. Uno se llama Nemecka, donde hubo una fábrica de cal, donde se podía quemar cuerpos enseguida, y otro Kremnička.
En Kremnička hubo unos fosos contra tanques, entonces tenemos un hueco en tierra. Acá entonces lo que se hacía, todo el mundo al piso, se les disparaba, cal y encima otro nivel de cuerpos y así, etcétera. Entonces en Nemetska mataron al menos 900 personas, en Kremnička unas 700. Nos hemos ido a Kremnička. Acá hay un monumento que no es simplemente un monumento, sino también cementerio. Muchos de los cadáveres ya no se podía después de la guerra reconocer. Entonces acá están enterrados en la zona del monumento. Pero a nosotros nos impactó mucho la parada de autobús, donde marcan cuántas personas y dónde exactamente encontraron en las fosas. ¿Cuál sería entonces el resumen del levantamiento? Podemos explicarlo en unos niveles. Uno, el nivel social. Resulta que no toda Eslovaquia estaba contenta de vivir en un país fascista, que había bastante gente, si circunstancias son buenas, que quiere levantarse y luchar contra su propio gobierno. Encima creo que pues mucha gente, incluso no muy contenta con fascismo, pero la paz y economía no va mal, pues estaban más o menos bien. Pero luego, cuando entra Alemania, que oficialmente era amigo de Eslovaquia, cuando la gente ve la violencia, la brutalidad, e incluso de su propia gente, de la Guardia de Hlinka, creo que muchos, aunque antes más o menos bien, decidieron que al final su paz y su economía era gracias al sufrimiento de todos los demás. Otro tema, otro nivel, tal vez más importante todavía, es la cuestión de política. Ya he mencionado que el gobierno de levantamiento ha decidido ser continuación de Checoslovaquia de antes de la guerra. Encima, el ejército no se llamó ejército eslovaco o algo, era primer ejército checoslovaco. Y entonces, haciendo así, resulta que no hay cuestión de Eslovaquia. Podemos decir que en términos políticos, Eslovaquia no existe porque el levantamiento no es simplemente eslovaco. Es levantamiento del antiguo país Checoslovaquia, la primera, podemos decir, víctima de Alemania nazi. Y es un detalle muy importante porque resulta que al final entonces Eslovaquia, aunque muchos años era amigo de Alemania, ya no existe. Checoslovaquia existe y entonces Checoslovaquia, amigo de los aliados, no se considera un país que pierde la guerra. Un ejemplo perfecto de cómo funciona la cosa es la cuestión de Eslovaquia del Sur, que lo han quitado los húngaros en noviembre 38. Pues resulta que Hungría no tiene levantamiento. Eslovaquia sí tiene levantamiento. Y en 45 Hungría pierde esa tierra, Checoslovaquia la recupera. Y es un ejemplo perfecto que ese levantamiento, aunque pequeño y podemos decir perdido, ha resultado en eslovacos ganando su sitio al lado de los aliados, al lado de los que han ganado la guerra. Y al final, no menos importante, la cuestión moral, podemos decir. Unos años tenían eslovacos héroes tipo Tiso, Tuka, Mach. Pero gracias al levantamiento resulta que hay cientos, miles de héroes nuevos, héroes positivos, podemos decir, luchando por bien. Y entonces, tal vez mejor ejemplo cómo va la cosa, hoy en toda Eslovaquia hay muchísimos sitios con nombre de levantamiento. Cada ciudad tiene o plaza o calle con un nombre así. ¿Y qué tal Tuka? ¿Qué tal Mach? ¿Qué tal Tiso? No existen en espacio público y encontramos cientos, miles de monumentos a levantamiento. Tal vez mejor ejemplo, regresamos a Bydgoszcz, la ciudad donde nació el malo, el Tiso, donde estuvimos antes. Pero antes de la placa y edificio suyo, lo que tenemos es una placa con muchísimas flores al levantamiento. Y así, simbólicamente perfecto, podemos ver
cuál de los dos regímenes es importante hoy. Ya hablando de Tuka y de Tiso, después de la guerra, juzgados por Checoslovaquia y condenados a muerte. Y cientos de personas del Partido Popular han terminado en prisiones por años. Ya que apareció el tema de monumentos y conmemoración del levantamiento, una pequeña ciudad, Vrutki, al lado de Martín, donde estuvimos antes, es un sitio donde había muchas carreteras de trenes juntándose. Entonces era muy importante para el levantamiento tomarlo. Y acá no solamente eslovacos, franceses también luchaban. Y entonces la lucha era fuerte. Una de cosas, castigo, quemaron un pueblo al lado, muchas víctimas. Y entonces es un sitio con un monumento muy grande y con un cementerio militar. Y acá otra cosa, ¿cómo conmemorarlo? Después de la guerra tenemos comunismo en Checoslovaquia y entonces el régimen comunista sobre todo marcaba lo que comunistas hacían dentro del levantamiento. Todavía más, había cosas absurdas. Había algunos guardias de Hlinka en misma celda con soldados de levantamiento. Si esos soldados no eran comunistas y después de la guerra no aceptan comunismo, también terminaban en prisiones. Y eso también hay que tener en cuenta, que muchos monumentos al levantamiento son monumentos de época comunista. Y eso podemos ver acá perfectamente en estilo de ese monumento, típico realismo socialista. Un detallito más, símbolo es león checo con símbolo eslovaco, entonces Checoslovaquia comunista. Otra cosa, sobre todo muy impactante para una persona como yo que viene de Polonia, es que hay muchísimos todavía monumentos a Ejército Rojo. Para polacos, Ejército Rojo no era liberador. Por ejemplo, nuestro levantamiento de Varsovia contra alemanes sí, pero Stalin no ha ayudado para nada, esperando hasta el levantamiento que caiga. Y acá, diferente, nuestro levantamiento era más de derecha y acá de izquierda. Acá de verdad Ejército Rojo quiere ayudar. Y entonces todavía se mantienen muchos monumentos a héroes de Ejército Rojo y pues creo que así era. De punto de vista eslovaco, cuando viene Unión Soviética, cuando viene Ejército Rojo, no necesariamente eran malos. Y hoy, de hecho, no faltan monumentos a víctimas de comunismo, pero todavía también se encuentran muchos monumentos con muchas gracias a la Unión Soviética. Así es su propio punto de vista a esta parte de historia. Bueno, creo que toca también hablar un poquito sobre ya después de la ronda en el museo pequeños problemas, porque miren, está bastante bien hecho. Hay una parte moderna, hay una parte menos moderna, pero también con explicación y muchas cosas muy interesantes. Así que creo que una horita, 20-30 minutos leyendo todo y todo. Pero hay un fallo, de mi punto de vista, bastante grande. Todo lo que enseñan allá, lo enseñan de punto de vista, bueno, sin ofender a nadie, muy izquierdista. O sea, todo son malos menos la Unión Soviética. Cuando enseñan, por ejemplo, en un mapa interactivo, países fascistas, nazistas y autoritarios, no sale Unión Soviética, no sale Stalin como un gobierno autoritario. Nada, pues democrático a 100%, todo bonito. Obviamente. Luego, otro detalle. Cuando enseñan cómo comienza la Segunda Guerra Mundial, todas las invasiones y todo, menos invasiones de Unión Soviética. No dicen nada sobre invasión de 39 con Hitler, no dicen nada sobre Ribbentrop-Molotov, no dicen nada sobre invasión de Finlandia. Así que acá, Unión Soviética queda bonita y limpita. Así que, por ejemplo, para mí, caminando por un museo que no cuenta nada sobre lo malo que hacían la Unión Soviética y su ejército, me impacta bastante. Así que vale la pena también tenerlo en cuenta
que acá tienen un punto de vista suyo un poco particular. Al final tengo que decir que experiencia buena. No quiero que acá todo el mundo se quede con un concepto que el museo no vale la pena visitar. Pues sí, solamente hay que conocer un poco el fondo para entenderlo todo, no solamente que cuentan, pero también lo que no cuentan. Ya solo un muralcito o dos y pues miren, hemos terminado un tema muy duro, muy difícil, pero bastante importante. Así que la última cosita, vista, una cerveza merecida. Pero en la próxima ya nos vemos en otra parte de Eslovaquia y tocamos tema época medieval. Hasta la próxima.